Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos una vez más. Señor, queremos pedir, Señor, tu ayuda. Y queremos pedir la obra de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Este capítulo trata acerca de que necesitamos recibir tu palabra, Señor. Y yo te quiero pedir que hagas esa obra en nosotros, que podamos callar las voces de nuestra propia sabiduría, Señor, y que podamos estar listos para recibir tu palabra, Señor, para convertirnos en hacedores eficaces de ella, que ella pueda salvar nuestras almas. En esta mañana, Señor, que ella venga a salvar nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. A ver, ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto. Y es que en este país, en Argentina, nosotros los argentinos sabemos todo de todo. Todo de todo. Ustedes pueden hacer el experimento en una reunión familiar, en un almuerzo, lo que sea. Nosotros sabemos absolutamente todo. Sabemos cuál es el yuyito que hay que tomar para la gripe, ¿sí? Sabemos cuál es la tuerca que se rompió en el electrodoméstico. Sabemos qué deberíamos hacer, ¿no es cierto?, para que le baje la temperatura al que tenía fiebre. Sabemos cuál es la salsa que hay que ponerle a determinado fideo. Sabemos cómo hay que condimentar el asado. Sabemos qué es lo que quita la mancha de aceite. Sabemos todo y de todos. Nadie nos va a enseñar nada, ¿o no? Siempre viene alguien con un problema y nosotros tenemos el remedio para ese problema. Ahora, esto también es cierto acerca de las cosas más importantes de la vida. Nosotros sabemos y podemos enseñarle a la gente acerca de cómo tener un buen matrimonio, cómo ser buenos padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, vecinos, ser buenos estudiantes, ser buenos trabajadores, empleados. Cuando vamos a la iglesia nosotros podemos saber cuál es la verdadera sana doctrina y podemos saber y enseñarle a los demás cómo detectar a un falso maestro. Nuestras vidas muchas veces pueden ser cuestionables en otros aspectos, pero nosotros siempre estamos listos para hacerles saber a los demás que nosotros sabemos muy bien cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Y estamos tan seguros de que nosotros sabemos cómo se tienen que hacer las cosas que hasta a veces nos enojamos cuando la gente no nos hace caso. ¿Sí? Yo te dije que tomes ese remedio. ¿Sí? Yo te dije que vayas a ese mecánico. ¿Bien? ¿Sabemos eso? Ahora, este no es un problema que tenemos acá, hermanos, nosotros los argentinos, es un problema humano, es un problema humano. Ya en los días de Santiago, el apóstol trató con este problema en el corazón de los hermanos, ¿sí? Por eso él escribió esta sección instruyendo a los hermanos, ¿bien?,
acerca de algo muy sencillo pero tan difícil para nosotros. ¿Sí? No estén tan listos para hablar, estén más listos para escuchar. ¿Sí? Y puesto que Dios, como dijo Santiago en el versículo 18, puesto que Dios nos hizo nacer por su palabra, nosotros deberíamos vivir cada día gobernados por esa palabra y no por nuestras propias opiniones. De eso trata este pasaje que acabamos de leer. ¿Sí? Que si Dios nos hizo nacer de nuevo por su palabra, entonces nuestras vidas deberían estar gobernadas por ella, y no por nuestras propias opiniones. Santiago en estos versículos va a trabajar como un médico espiritual y va a tratar con esta enfermedad que tenemos los seres humanos de ser siempre tan sabios en nuestra propia opinión. Es una enfermedad. Y vamos a ver en estos pasajes, en estos versículos, que él como un médico va a hacer tres cosas. Primero, nos va a diagnosticar la enfermedad. ¿Bien? En segundo lugar, lo que va a ser mostrarnos la urgencia que tenemos de tratar con esta enfermedad. Y en tercer lugar, nos va a dar el tratamiento. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de estos versículos, ¿bien? Que acabamos de leer. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el diagnóstico que hace Santiago. Y el diagnóstico que va a hacer Santiago es que nosotros somos personas sabias en nuestra propia opinión. Por lo general, como acabamos de decir hace un momento, ¿bien? Nos encanta hacerle saber a los demás que nosotros sabemos cómo se hacen las cosas y nos molesta que la gente no se someta a nuestras opiniones y a nuestros diagnósticos. ¿Bien? Santiago expresa nuestra condición, fíjense, al principio y al final de esta sección. Fíjense, al principio él dice que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Bien? Y al final, en el versículo 27, él dice que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, dice, la religión del tal es vana. Entonces él nos va a hablar acerca de la prontitud que tenemos para hablar, tanto al principio y al final. ¿Bien? Bueno, y esto nos muestra que justamente esa es la preocupación principal de Santiago en esta sección. ¿No es cierto? Al principio y al final, y todo lo del medio va a tratar acerca de este asunto. ¿Sí? Por eso fíjense con qué palabras empieza Santiago. Él dice, esto lo saben. ¿Bien? Esto lo saben. Pero ese verbo, esto lo saben, en realidad es un imperativo. Sepan esto, dice Santiago, en el original. Sepan esto, es un mandamiento. Sepan esto. Él quiere que ya prestemos atención. Él nos llama a prestar atención. Luego nos recuerda que este problema es un problema universal. ¿Qué es lo que tenemos que saber, mis hermanos? Que cada uno, dice, sea pronto para oír. Que cada uno, que todo hombre sea pronto para oír. Es un problema universal. ¿Bien? Y luego Santiago lo que nos va a enseñar es que el problema de la lengua, de ser sabios en nuestra propia opinión, es que ese pecado de ser tan charlatanes desencadena a muchos otros, como la ira. Desencadena a muchos otros como la ira. Fíjense cómo él relaciona el pecado de hablar mucho con el pecado del enojo. Bien, y esto por lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros consideramos que nuestras palabras son tan importantes, que nosotros sabemos todo, nosotros siempre vamos a estar listos para enojarnos con todos aquellos que no quieran hacer las cosas como nosotros decimos que tienen que hacerse. Eso no es así, es así, ¿verdad? Es así. Santiago nos dice que esta clase de persona es injusta a los ojos de Dios. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta clase de persona que habla tanto, que tienen en una tan grande estima sus palabras y sus opiniones, que se enoja con la gente que no se somete a sus palabras, es una persona injusta. Y es por eso que Santiago lo que va a hacer en este diagnóstico es llamarnos a la acción. En dos oportunidades lo va a hacer. En el versículo 19 nos dice, sean tardos para hablar. Sean tardos para hablar. Y en el versículo 27 va a decir, refrenen su lengua. Refrenen su lengua. Sean tardos para hablar, refrenen su lengua.
Bien, Santiago va a identificar un problema universal. Somos charlatanes por naturaleza. Por naturaleza nuestro orgullo hace que estimemos nuestras palabras como muy importantes y que querramos que todos se sometan a nuestras palabras, pero Santiago va a decir, ustedes tienen que hacer algo con eso. Ustedes no pueden dejar que su orgullo se desenfrene y salga por su lengua. ¿Sí? Tienen que hacer algo con eso. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y la respuesta a esa pregunta es justamente el corazón de este pasaje. Bien, pero antes de responder a la pregunta de cómo vamos a luchar, ¿sí?, contra este pecado, yo quiero que nos detengamos y veamos, en segundo lugar, la urgencia que pone Santiago acerca de tratar con este pecado. ¿Sí? Él como un médico nos quiere convencer de que este pecado no es un pecado inocente, que lo podemos dejar ahí para ver cuándo vamos a tratar con él. Él nos va a señalar la urgencia de este pecado. Bien. A lo largo de este texto, hermanos, hay dos señales muy claras de que lo que está en juego al tratar con nuestra lengua y sobre todo con la alta estima que tenemos de nuestras palabras, es la salvación eterna de nuestras almas, hermanos. Es la salvación eterna. Fíjense en el versículo 21, cuando Santiago nos habla acerca del remedio, él nos dice que nosotros debemos recibir la palabra implantada, que ¿qué cosa? Que ella puede salvar nuestras almas. ¿Sí? Salvar nuestras almas, o sea que lo que está en juego acá es la salvación de nuestras almas. Y luego al final, en el versículo 26, él nos dice que si nosotros no refrenamos nuestras lenguas, dice que nuestro cristianismo, nuestra religión es vana y que nos estamos engañando a nosotros mismos. Que nos estamos engañando a nosotros mismos. Fíjense cómo Santiago está identificando la charlatanería, ¿bien?, la habladuría, la alta estima que tenemos de nuestra propia opinión, la está identificando como un síntoma de una enfermedad que nos lleva a la condenación eterna. ¿Por qué es así, hermanos? ¿Por qué esto es así? Por la sencilla razón de que lo que sale de nuestra boca es lo que somos en nuestro interior. ¿Sí? Si de nuestra boca salen palabras autoritarias o si nosotros nos comportamos como personas a las que todos nos tienen que hacer caso porque todos lo sabemos, es porque tenemos un corazón orgulloso, ególatra, ¿sí? Ególatra, orgulloso. ¿Bien? Pensamos que nuestras palabras son decretos a los que todos deben someterse. ¿Bien? Ese deseo como de ser dioses, ¿no es cierto? De ser dioses, de que se haga nuestra voluntad y de que venga nuestro reino a la vida de las demás personas, ¿cierto? Que lo que siempre nosotros decimos sea una palabra sagrada, que nosotros tengamos el control por medio de nuestras opiniones y de nuestras afirmaciones sobre lo que hacen los demás. Santiago está diciendo que eso es el síntoma de algo que destruye las almas. Y peor aún, de algo que engaña incluso a las personas más religiosas. Se engañan a ustedes mismos, dice, si ustedes no refrenan su lengua. Ustedes se creen religiosos, creen que viven un gran cristianismo, pero no refrenan su lengua, se están engañando a ustedes mismos. ¿Bien? Ahora, miren y escuchen a Santiago, ¿sí? Como él señala, como él martilla sobre la urgencia que tenemos de tratar con este problema. ¿Bien? Porque alguien puede pensar que estas son como... Esto es muy exagerado, ¿no es cierto? Que lo que uno puede pensar que es simplemente una lucha con una personalidad extrovertida, ¿cierto? Con quizás a veces me entusiasmo y hablo demasiado, ¿no es cierto? En realidad es algo por ahí mucho más oscuro y más profundo de nuestro corazón. Y uno dice, bueno, pero me parece que estás exagerando. Y la verdad es que no. Santiago está diciendo con todas las letras, ¿sí? La palabra viene a salvar sus almas de este mal. Viene a salvar sus almas. Si no, su cristianismo es vano, es vacío. ¿Bien? Pero como siempre,
y sobre todo cuando tratamos con un médico y con enfermedades y con síntomas, si bien puede ser al principio choqueante que nos digan que algo que parecía muy inocente, en realidad no, que es grave, siempre lo mejor es tener el diagnóstico adecuado, ¿o no? Porque teniendo el diagnóstico adecuado se puede tratar la verdadera enfermedad, se puede curar, se puede tratar lo que realmente está pasando y no solamente los síntomas. ¿Bien? Junto con el diagnóstico real viene el tratamiento que va a traer la verdadera cura a la enfermedad. Y de eso trata el tercer punto que vamos a ver hoy. ¿Bien? ¿Cuál es el tratamiento que Santiago prescribe para todos aquellos de nosotros que tenemos una estima tan grande acerca de todo lo que decimos? Todos aquellos que luchamos con nuestro orgullo. ¿Bien? Y el tratamiento que Santiago prescribe es recibir la palabra. Es recibir la palabra. Mis hermanos, si Dios nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos parte de la nueva creación, Él, de la misma manera, Él nos va a llevar al final por medio de su palabra. Él va a luchar por nosotros las batallas en nuestro corazón contra nuestro orgullo y contra la alta estima que tenemos de nuestra propia sabiduría y de nuestras propias opiniones. Y Él lo va a hacer por medio de su palabra. Así que quiero que consideremos rápidamente cuál es el tratamiento que prescribe Santiago para esta peligrosa enfermedad. En primer lugar, yo quiero que consideremos, hermanos, la condición previa que Santiago pone para nosotros para que podamos recibir la palabra. ¿Sí? La condición previa. Y él dice, desechen la inmundicia y la abundante malicia que hay en su corazón. Desechen la inmundicia y la abundante malicia que hay en su corazón. Mis hermanos, tenemos un corazón que está aferrado a inmundicia y abundante malicia. Está tan aferrado a sus pecados que casi que no nos damos cuenta y que muchas veces la palabra de Dios puede venir, ponerse delante nuestro, señalarlos y nosotros ni nos vamos a dar cuenta que está llamándonos a un cambio verdadero acerca de conductas que ya tenemos naturalizadas, completamente naturalizadas. Santiago acá nos está diciendo ustedes, para poder recibir la palabra de Dios, tienen que desprenderse en su corazón de todo pecado que estén abrazando. Y Santiago, fíjense que identifica el corazón como un lugar muy oscuro. Él dice, desechen la inmundicia y la abundante malicia. La abundante malicia. Bien, la palabra de Dios va a tratar con nuestros pecados. En particular con nuestro orgullo, con nuestra sabiduría en nuestra propia opinión. Pero Él va a tratar con todos los pecados a medida que nos expongamos a ella. Y muchas veces cuando ella ataque, cuando la palabra de Dios ataque, bien, nos vamos a dar cuenta cuántas cosas pecaminosas son tan preciosas para nosotros. Y a menos que no estemos dispuestos a desecharlas, no estamos preparados para recibir la palabra de Dios. No lo estamos. Bien, pero ya listos para recibir la palabra de Dios, Santiago nos dice que lo primero que tenemos que hacer es exponernos a ella. Él utiliza la frase, oigan, sean tardos para hablar, bien, y estén listos para oír, sean prontos para oír. Necesitamos hacer silencio, hermanos. Eso necesitamos. Somos demasiado sabios en nuestra propia opinión acerca de demasiadas cosas. Por ahí a veces no lo expresamos a los demás. Pero muchas veces nuestra sabiduría en nuestra propia opinión se pone de manifiesto en lo poco dispuestos que estamos a recibir el consejo y la exhortación de otras personas. Los podemos escuchar de buena gana, podemos tomarnos unos mates, un café con ellos, charlar, escucharlos, y después se van y yo sigo haciendo mi vida. Él no entiende. Él no sabe todo lo que me pasa o por qué vivo así o todo lo que yo viví. Entonces, soy sabio en mi propia opinión. No ando vociferando por todos lados, pero ese orgullo y esa sabiduría en mi propia opinión se manifiesta en que estoy cerrado también
a escuchar el consejo sabio y santo de otras personas, a escuchar la misma palabra de Dios. Estoy cerrado. Santiago dice, oigan, callen un poco sus palabras. Ustedes piensan que saben mucho. Ustedes piensan que saben mucho acerca de cómo enfrentar su vida. Ustedes piensan que saben mucho acerca del sufrimiento. Ustedes piensan que saben mucho de la enfermedad. Piensan que saben mucho acerca de cómo tiene que vivir alguien en la situación en la que están ustedes. Pero en realidad no. No estén tan listos para afirmar que saben. Escuchen. Apréstense a escuchar. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, escuchen a Santiago, ella puede salvar sus almas. Ella puede salvar sus almas. ¿Sí? Nuestras palabras, nuestras opiniones, gobernadas por un deseo irrefrenable de tener siempre la razón, ¿sí? Gobernadas por el deseo de ser admirados por los demás por lo mucho que sabemos, por ser obedecidos por los demás, porque nuestro consejo sea escuchado. Esas palabras no pueden salvar a nadie. La palabra de Dios es la que puede salvar nuestras almas. Nuestra testarudez a donde nos va a llevar es a la condenación. Por eso el viejo Salomón decía que hay caminos que a los hombres les parecen que son derechos, pero que su fin son caminos de muerte. Ellos piensan, ellos tienen su propia sabiduría y siguen su camino, pero al final ese camino termina en la condenación. La testarudez, queriendo justificar nuestros pecados, queriendo justificar aquellas cosas con las que todavía no queremos tratar, ¿bien? Nos impide que el tratamiento de la palabra de Dios venga a obrar en nuestros corazones. Y ella viene a salvar nuestras almas. Ella viene a salvar nuestras almas. Santiago nos llama a bajar el tono de nuestras palabras, a bajar el tono de nuestras opiniones, a quitarlas de ese lugar en donde las tenemos, de incuestionables, a bajarlas de ahí y a escuchar la palabra de Dios. A escuchar la palabra de Dios. Ella puede salvar nuestras almas. Pero oír no es suficiente. Santiago dice que recibir la palabra de Dios es mirar atentamente en ella. ¿Sí? Él dice, si alguien es oidor de la palabra, versículo 23, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo, irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente, dice Santiago, a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace, mirar atentamente. Ese es el punto de la ilustración del hombre y el espejo. Ese es el punto. El punto, Santiago dice, acá hay dos hombres. Uno que va al espejo, se mira casi por reflejo, se mira, se va y se olvidó, dice. Se olvidó. Se olvidó cómo es. Dice, pero el que mira atentamente, dice. El que mira atentamente. Somos llamados, hermanos, a abrir nuestros corazones y a dejarnos examinar por la palabra de Dios. A eso somos llamados. ¿Bien? No aún acomodadita nomás. No, mirar atentamente, ella con la conciencia, hermanos, de que ella es la que puede salvar nuestras almas. Esa es la conciencia que tiene que haber. ¿Bien? Tiene que haber una plena conciencia de que hoy, por hoy, no importa lo bien que yo piense que esté, lo cerca que yo me sienta de Dios hoy por hoy, hay mucho en mi vida que debe ser quitado. Y que el único lugar en donde esas cosas son expuestas son frente a la palabra de Dios. Y que si esas cosas que hoy pienso que no me afectan, yo las dejo que hagan un nido en mi alma, ellas a la larga me pueden llevar a lugares a donde yo hoy pienso que nunca voy a llegar. Y lo único que puede salvarme de ese derrotero es la palabra de Dios. ¿Sí? Ella puede salvarnos. Quizás a costa de mucho dolor, revelando nuestra incredulidad y nuestra abundante malicia. Pero al hacerlo, cuando la palabra de Dios haga eso, se va a convertir en la ley de la libertad, hermanos. Se va a convertir para nosotros en la ley de la libertad. Porque ella nos va a mostrar la misericordia y la gracia de Dios
¿sí? Que perdona nuestras maldades. Ella nos va a enseñar la voluntad de Dios a nuestras vidas, nos va a librar de nosotros mismos, va a poner nuestras opiniones en donde realmente tienen que estar. Ella va a restaurarnos, como dice el Salmo 19, nos va a hacer sabios, va a alegrar nuestras almas, ¿bien? Va a alegrar nuestro corazón, va a alegrar nuestros ojos, porque solo ella, mis hermanos, es la ley perfecta que permanece para siempre. La ley perfecta, cuya verdad puede salvar nuestras almas. Santiago dice, miren atentamente, miren atentamente. Necesitan. Ustedes no solo necesitan mirar la palabra, necesitan que la palabra los examine a ustedes. Eso es lo que ustedes necesitan. Mi hermano, deje que el Evangelio, por el cual Dios lo hizo nacer de nuevo, sea hoy el que lo limpie, lo santifique y lo purifique. Y al hacerlo, Santiago nos llama también a ser hacedores eficaces. Esa es la frase que Santiago usa. ¿Sí? Hacedores eficaces. El que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Ser un hacedor eficaz es lo contrario a ser un oidor olvidadizo. ¿Bien? A ser un oidor olvidadizo. Y acá no estamos hablando de la memoria, hermanos, ¿sí? Acá no estamos hablando de la memoria. ¿Sí? No es que si yo termino la reunión y les pregunto, hermanos, ¿qué prediqué hace 3 semanas? Y usted no se acuerda, entonces yo le voy a decir, usted es un oidor olvidadizo. No tiene que ver con la memoria. Tiene que ver con el paso de la palabra sobre nuestro corazón. Quizás no nos acordemos, ¿no es cierto?, el sermón, lo que dijo, no nos acordemos. Pero si la palabra de Dios pasó, señaló un pecado y la vida fue transformada, eso nos convierte en hacedores eficaces. Es la transformación en el corazón producto de la obra de la palabra, lo que nos convierte en hacedores eficaces. ¿Sí? El hombre y la mujer, mis hermanos, que se dejan gobernar por la palabra en sus pensamientos y en sus acciones, dice Santiago, serán bienaventurados en lo que hacen. Serán bienaventurados en lo que hacen. ¿Sí? Haciéndonos acordar al Salmo 1. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en la silla de los escarnecedores, que no anduvo en sus caminos, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Va a ser como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Va a dar su fruto cuando corresponde. Su hoja no se va a caer. ¿Sí? Bienaventurado. Bienaventurado. Va a ser bienaventurado en lo que hace. Pero ¿cuál es la otra cara de esa moneda? ¿Cuál es el grave peligro en el que se encuentran aquellas personas, aquellos que son oidores olvidadizos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y no amoldan su vida a ella. Jesús advirtió cuando estuvo acá acerca de esa clase de personas. Él le dijo a sus oyentes, los hombres de Nínive, dice, se van a levantar con esta generación en el juicio, dice, y la van a condenar, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, dice, hay alguien más grande que Jonás, acá. Hay alguien más grande que Jonás. Jesús vino con la revelación completa del Evangelio y quienes los escucharon no se arrepintieron. Y Jesús le está advirtiendo, hubo uno que predicó antes y los hombres que no tenían todo el conocimiento que ustedes tienen se arrepintieron y ellos sí lo escucharon. Ustedes que están escuchando el mensaje más completo, el mensaje más plenamente completado, no están escuchando, ustedes van a tener condenación. Ellos, que escucharon apenas, se van a levantar en el día del juicio como testigos contra ustedes. Como testigos contra ustedes. Por eso también Jesús, después de que contó la parábola del sembrador, Él le dio una advertencia a aquellos que lo escuchaban. Les dijo, tengan cuidado de cómo oyen. Tengan cuidado de cómo oyen, les dijo.
Porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene aún lo que cree que tiene se le quitará. ¿De qué trataba la parábola del sembrador? Trataba de diferentes clases de personas que reciben de manera diferente la palabra de Dios. ¿Sí? Los 4 corazones representados por los 4 terrenos recibieron la palabra de Dios. Pero solo uno dio fruto. Jesús dice, tengan cuidado de cómo oyen. Es peligroso escuchar a Jesús. Tengan cuidado, es peligroso. ¿Bien? El principio que hay detrás y que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios cada vez que se habla acerca del juicio, el principio que hay detrás es que mientras mayor revelación de la verdad de Dios tiene una persona, más responsable va a ser en el día del juicio acerca de lo que ha escuchado. Ese es el principio que hay detrás. Por eso Jesús dice, tengan cuidado de cómo oyen. Tengan cuidado de cómo oyen. Exponerse a la palabra de Dios solo para escucharla, sin dejarse salvar por ella, sin convertirse en un hacedor eficaz, es exponerse a una mayor condenación. Es exponerse a una mayor condenación. Bien. Santiago lo pone de una forma muy práctica. Si la palabra no lo hace nacer de nuevo, de tal manera que su corazón deja el orgullo, deja el amor por su propia opinión, de una manera tan profunda, que ahora usted se convierte en una persona amorosa y piadosa, entonces su cristianismo es vano y ha engañado su corazón. ¿Por qué hablo de una persona amorosa y piadosa? Porque es el ejemplo que pone Santiago. Muchos de ustedes hablan, hablan. Se piensan que por eso son religiosos. Pero el verdadero cristianismo, la verdadera religión, ¿de qué se trata? De cuidar de las viudas, de los huérfanos, en sus aflicciones y de guardarse sin mancha del mundo. Amor y piedad verdadera. Eso es el verdadero cristianismo. Eso es el verdadero cristianismo. No hablar mucho, no saber mucho, no enseñarle a todo el mundo. Eso no es el cristianismo. Eso puede ser muy vacío, dice Santiago. La religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Hermanos, exponerse a la palabra de Dios es lo único que puede salvar nuestras almas. Es lo único. Nuestras almas tan orgullosas y tan enamoradas de nosotros mismos y de nuestras opiniones. Todos nosotros tenemos esa enfermedad y lo único que puede rescatarnos es la palabra de Dios. Pero es como lo dijimos alguna vez, ¿no? Exponerse a la palabra de Dios es como una operación de alto riesgo para un paciente, pero que es su única esperanza. Sin esa operación se muere, pero la operación es muy riesgosa. La palabra de Dios es lo único que puede salvar nuestras almas. Sin la palabra de Dios nos morimos. Somos condenados eternamente, pero exponernos a ella es muy peligroso. Es muy peligroso porque si nos exponemos a ella y no somos hacedores eficaces de ella, nuestra condenación va a ser mayor. Nuestra condenación va a ser mayor. Es lo único que puede salvar nuestras almas. Es lo único. Pero tengamos cuidado de cómo la escuchamos. Tengamos cuidado de cómo la escuchamos. Quiero terminar esta enseñanza, hermanos, mirando al Evangelio. Mirando el Evangelio. Santiago nos dice que nuestra relación con la palabra de Dios es una relación de gracia. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios, Él lo hizo. Él con su amor, con su gracia, con su buena voluntad hacia nosotros, alumbró nuestros ojos para que podamos, por medio de la palabra, creer en Cristo, para que podamos seguir a Cristo. La relación con la palabra de Dios es una relación producto del amor, de la gracia y de la bondad salvadora de Dios a nosotros. ¿Sí? Y si bien nosotros tenemos mucho para cambiar cada vez que nos exponemos a la palabra, y hoy en particular, nosotros debemos empezar en el único lugar donde empieza el único cambio verdadero, que es al pie de la cruz. Es al pie de la cruz.
Es ahí donde nos lleva la palabra de Dios, siempre. Si nosotros queremos abandonar nuestras vidas de orgullo, de charlatanería, debemos comenzar por mirar al que murió por los orgullosos y charlatanes, por los sabios en su propia opinión, ¿sí? Por las personas que escuchan la palabra de Dios, pero son oidores olvidadizos. Jesús murió por los oidores olvidadizos. Jesús murió por los orgullosos, por los sabios, en su propia opinión. Jesús tuvo que poner su vida para que Dios pueda perdonarnos a nosotros por todas las veces que menospreciamos su palabra, que nos exponemos a ella y pasa como quien escucha pasar a un auto por la calle. Es un pecado tremendo, un pecado que llevó a ciudades enteras a ser destruidas y a ser juzgadas por Dios. Es el pecado porque cometieron nuestros padres en el huerto del Edén, quienes escucharon la voz de Dios y ellos decidieron que era mejor hacer lo que a ellos les parecía. Es el pecado que trajo la condenación a este mundo. Jesús murió por pecadores que plácidamente se sientan cada domingo a escuchar la palabra de Dios sin que eso afecte sus vidas. Jesús murió por las personas como ustedes y como yo, que estamos enamorados de nuestra propia opinión y que nos encanta ver cómo las demás personas nos hacen caso y se someten a lo que nosotros les decimos. ¿Bien? Y esa clase de persona tiene perdón solamente al pie de la cruz de Cristo. Y esa clase de persona es recibida por Jesús. Es recibida por Jesús, es perdonada por Jesús. ¿Sí? El fariseo más fariseo tiene perdón por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros podemos correr a nuestro Salvador. Podemos correr a nuestro Salvador, el mismo que un día nos hizo nacer por la palabra de verdad, el mismo Dios que un día nos hizo nacer por la palabra de verdad, Él puede salvarnos hoy de nuestra displicencia al escuchar la palabra de Dios. Él puede rescatarnos hoy de nuestras opiniones. Él nos levanta con su brazo poderoso. Él puede transformar nuestros corazones, ¿sí? Él perdona nuestros pecados, Él transforma nuestros corazones y nos convierte en hacedores eficaces de su palabra. Mis hermanos, nosotros necesitamos más que nada que nuestras vidas sean moldeadas por la palabra de Dios. Necesitamos ser hacedores eficaces de la palabra de Dios. Necesitamos disponernos a callar nuestras voces. Necesitamos hacerlo, necesitamos crear en nuestra vida instancias para exponernos a la palabra de Dios, para oír, estar listos para oír la palabra de Dios. Necesitamos, por eso, diariamente leer la palabra de Dios. No es solo porque se supone que los cristianos leen la Biblia todos los días. Nosotros necesitamos exponernos a la palabra de Dios porque ella nos salva, mi hermano. Ella es la que salva nuestras almas. Nosotros necesitamos crear también instancias en nuestra vida para aplicar lo que vamos aprendiendo. Necesitamos identificar cuando leemos la palabra, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos en el domingo, necesitamos identificar cosas específicas y puntuales en donde recurrir a la gracia de Dios para que se transforme nuestra vida. Necesitamos que esas cosas pasen en nuestra vida. Si no, somos oidores olvidadizos. Nos acostumbramos a ser consumidores de la palabra. Escuchamos. Sin embargo, seguimos igual. Mis hermanos, un ruego de estos versículos, bien, el ruego de estos versículos es que huyamos de la condenación que hay producto de nuestro orgullo y que la palabra de Dios salve nuestras almas. Que todos nosotros podamos correr a nuestro Salvador que nos ha dado su salvación por medio de la palabra de Dios.
Oramos. Señor, gracias por tu palabra, una mañana más. Y yo te ruego que en esta mañana nuestras almas sean rescatadas, Señor, de nuestro orgullo, autonomía, de nuestros pecados, Señor. Necesitamos ser rescatados. No nos podemos salvar a nosotros mismos, pero nos diste tu palabra, Señor. Gracias por ella. Confiamos en tu palabra, Señor, y nos sometemos a ella. En el nombre de Jesús. Amén.